El videopodcast Alcaldes que repueblan se estrena en una de esas localidades que demuestran que el mapa de la España rural no está condenado a vaciarse, sino a reinventarse. Paredes de Nava, en la provincia de Palencia, en pleno corazón de Tierra de Campos, esta histórica villa castellana se alza sobre la llanura con las torres de sus iglesias recortadas en el horizonte, recordando al visitante su esplendor medieval y renacentista, cuando llegó incluso a tener más habitantes que la propia capital palentina. Su nombre, ligado a las ruinas del llano y su rico patrimonio, casas blasonadas, plazas con soportales, antiguas sinagogas reconvertidas en templos cristianos y joyas como Santa Eulalia o San Martín, hablan de siglos de historia, de comercio, de cultura y de una identidad muy marcada en los llamados campos góticos. Como tantos otros pueblos de la meseta, Paredes de Nava ha sufrido a lo largo de las últimas décadas el golpe de la despoblación. Envejecimiento acelerado, más defunciones que nacimientos cada año, y la sensación de que los jóvenes solo encontraban oportunidades lejos del pueblo. Sin embargo, frente a esa dinámica, el municipio ha optado por convertirse en laboratorio de soluciones y un ejemplo de que las estadísticas no son un destino inevitable. En apenas 2 años, Paredes de Nava ha logrado sumar alrededor de 120 nuevos vecinos a su censo, manteniéndose en torno a los 1.900 habitantes y desafiando así la tendencia general del medio rural castellano y leonés. En el centro de esta estrategia está el ayuntamiento y muy especialmente la figura de su alcalde, Luis Calderón Nájera, al frente de la corporación desde 2015. Calderón ha convertido la lucha contra la despoblación en una auténtica obsesión política y personal, hasta el punto de asumir la repoblación como una nueva competencia municipal, no escrita en ninguna ley, pero presente en cada decisión del consistorio. Bajo su liderazgo se ha impulsado una oficina de repoblación, se ha trabajado activamente para atraer nuevos vecinos, facilitar vivienda y empleo, y se ha movilizado a la propia comunidad local para que la acogida sea real y duradera, con la convicción de que un ayuntamiento rural no puede limitarse a gestionar el agua o el alumbrado, sino que debe implicarse en asegurar el futuro demográfico del pueblo. Luis Calderón suele insistir en que repoblar no es echar hormigón, sino un ejercicio diario de vocación, imaginación y creatividad, que se construye a base de pequeñas decisiones y de mucha cooperación entre administración y vecinos. En estos años, su gestión ha logrado mantener la población, reforzar el tejido asociativo, atraer familias que rehabilitan viviendas y generar una nueva ilusión compartida en torno a la idea de que Paredes de Nava no solo puede resistir, sino crecer e incluso tirar de su entorno comarcal. Hoy, en este episodio de Alcaldes que repueblan, queremos conocer de primera mano esa experiencia, que se está haciendo, que está funcionando y que aprendizajes pueden inspirar a otros municipios que se enfrentan al mismo reto demográfico. A continuación, conversaremos con Luis Calderón Nájera, alcalde de Paredes de Nava, para que nos cuente cómo se diseña desde un pequeño ayuntamiento un modelo innovador de repoblación y qué papel juega la comunidad en ese proceso y qué sueños siguen pendientes para asegurar que esta villa histórica tenga también un futuro lleno de vida. Pues muy buenos días, alcalde. En la lucha contra la despoblación había mucha gente que había tirado la toalla. Parecía que era misión imposible, ¿no? Y sin embargo estamos hoy aquí, en Paredes de Nava, el pueblo del que tú eres alcalde, y aquí en Paredes se ha producido un pequeño milagro, ¿no? Se ha conseguido invertir una tendencia que duraba ya décadas de pérdida de población y estamos ante un fenómeno de nuevos pobladores, ¿no? ¿Existe una fórmula Paredes o es fruto de una estrategia diferente? ¿Dónde está la clave del éxito?
Bueno, son muchas las claves quizá, pero bueno, es verdad que aquí hemos hecho un proyecto, vamos a decir, piloto o un experimento y ha salido bien, ¿no? Muchas veces eh, las cosas no salen como deseas, pero en este caso pues ha habido éxito y entonces el padrón ha subido, la gente se ha incorporado, se ha integrado dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro pueblo, se han cubierto necesidades laborales que no se estaban cubriendo con la gente de aquí y todo ha adquirido un mayor dinamismo. Entonces, bueno, yo creo que es un modelo que sí que se puede copiar o se puede extrapolar o llevar a otros lugares. Lo que sí que ocurre es que cada pueblo y cada localidad es muy suya, cada uno tenemos nuestra propia idiosincrasia y nuestra propia forma de ver todo y entonces a lo mejor el modelo no tiene que ser exactamente igual en todos los sitios, pero se ha demostrado que puede haber un modelo. Muy bien. Y en esta estrategia de lucha contra la despoblación, o más bien, por ser positivos, de repoblación, ¿cuál es el papel que juegan los ayuntamientos? Porque no hay una competencia definida, ¿no?, para los ayuntamientos en la materia y, sin embargo, yo creo que Paredes es un ejemplo de que sin ese liderazgo por parte del ayuntamiento, por parte del alcalde, pues es muy difícil revertir este tipo de procesos, ¿no? Sí, llevábamos años hablando ya de la despoblación, fundamentalmente diagnosticándonos, pero no se había pasado a la acción. Entonces, quizá lo más novedoso de todo el proceso haya sido que alguien ha asumido esa competencia no definida en reglamentos, ni en constitución, ni en estatutos, competencia en repoblación, y las entidades locales, bueno, pues hay entidades locales que sí que la están asumiendo, ¿no? La asumen por dos circunstancias, yo creo. Primero, porque la quieren asumir, porque habrá gente en sus localidades que está tan contenta con la despoblación y a lo mejor no quiere revertir ese proceso, ¿no? Gente también que a lo mejor pueblos que son muy pequeños y que no pueden porque no tienen una estructura para poder organizar todo el proceso. Yo creo que para eso sí que hay una solución, porque eso consiste en hacer una agrupación de municipios en torno quizá a la cabecera principal y articularlo desde ahí, ligándose, como es el caso de Paredes. Y luego el tema es que alguien lo tenía que asumir y en este caso yo creo que la administración más indicada es la municipal. Muy bien. Dentro del marco normativo, ¿no?, que existe en España, eh, ¿tenemos instrumentos suficientes? ¿Tenemos una legislación que de alguna manera acompaña y refuerza este tipo de estrategias, o echas de menos algún tipo de reforma que te parezca necesaria para poder ser más eficaces en la lucha contra este fenómeno? Bueno, este proceso es un proceso innovador, entonces es algo que no se había dado antes, ¿no? Y al ser algo innovador, todo lo que sea innovación en la administración es muy difícil porque al final requiere un gasto y ese gasto hay que evaluarlo, hay que intervenirlo, ¿no? Entonces, intervenir en innovación es muy difícil porque a veces los resultados no son como echar aglomerado en una calle que tú mides los metros y a tanto toca, ¿no? Sino que aquí estamos hablando de procesos novedosos en los que se está trabajando con personas. Entonces, eso no está contemplado ahora mismo en la normativa. Tenemos que remover ciertos corsés para flexibilizar y facilitar todo. Eso está claro. Y luego, como te digo, partimos de la asunción de una competencia no definida. Entonces, está todo por hacer. Creemos que se va a avanzar, que en estos años ha avanzado, porque, fíjate, hace años se estaba hablando de la despoblación, pero ahora ya se está hablando del problema de la vivienda en el medio rural porque está habiendo demanda de esa vivienda. Eso es una buena noticia, entre comillas, ¿no? O sea, porque quiere decir que hay gente que quiere venir a nuestros pueblos y que tenemos que resolver la segunda parte, que ya es la vivienda. Ya no estamos hablando de que la gente no quería venir. Entonces, bueno, todo se va avanzando, se está construyendo un camino en el que los alcaldes, hay muchos alcaldes en España involucrados, tremendamente involucrados en esta tarea, y yo creo que dentro de poco, pues todo esto pasará a formalizarse, en cierto modo, ¿no? Pero como te digo, estamos en un proceso completamente innovador. Perfecto. Cuando se habla de repoblación, siempre hay una serie de temas, ¿no?, que están encima de la mesa. Por un lado es servicios públicos esenciales, ¿no?, que parece imprescindible, ¿no?, para poder abordar una estrategia. Segundo, se habla de vivienda, lo acaba de mencionar. Tercero, se habla de emprendimiento, ¿no?, y la necesidad de dinamizar
económicamente la zona, ¿no? Pero un poco desde la experiencia de Paredes, ¿cuáles deberían ser las 2, 3 prioridades máximas que te parecen más Mm. esenciales para conseguir éxito en la repoblación? Bueno, el éxito de la repoblación parte de que ha habido unos años en que las políticas enfocadas al reto demográfico no eran políticas activas, eran políticas de mantenimiento de los servicios, algo importantísimo, porque si damos marcha atrás en los servicios, todo el proceso repoblador ya no... Tenemos que volver hacia atrás a mejorar el centro de salud o mejorar el colegio. Desde las autonomías se ha hecho un esfuerzo muy importante en que estos servicios se mantengan, en que sigamos teniendo al médico, sigamos teniendo al maestro, ¿no? En la medida de las posibilidades y eso. Pero claro, si la población disminuye, vamos perdiendo esos servicios. Y entonces ya el problema es bastante más o irreversible. Por lo tanto, la prioridad que era tener esos servicios, eso hay que mantenerlo. Ahora, si aumentamos la población, los vamos a optimizar, lo cual también es algo fundamental porque nos quiere decir que vamos a invertir menos en esos servicios públicos porque están optimizados económicamente, incluso también habrá que evaluar esa posibilidad dentro de la repoblación. Pero como prioridades, como dices, la prioridad fundamental son dos, son el trabajo y la vivienda. Eso es lo que hemos articulado en Paredes a través de la Oficina de Repoblación, que es un instrumento que pudimos financiar gracias a una ayuda del MITECO, de la Secretaría de Reto Demográfico, y ahí lo que hacemos es detectamos las necesidades laborales que nos están cubriendo con la gente de aquí y buscamos perfiles en ciudades, ya sean dentro o fuera de España, que pudieran estar interesados en venir a esos puestos de trabajo. Luego hay que articular la pata de la vivienda también y aquí hay un tema que en el medio rural existe mucha vivienda vacía. Entonces, bueno, pues se trata de dinamizar ese mercado de esa vivienda vacía, bien en régimen de alquiler o régimen de compraventa. Perfecto. Hemos hablado del papel de liderazgo, ¿no?, que juegan los ayuntamientos en la puesta en marcha de este tipo de políticas, pero ¿cuáles son las principales alianzas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado? Es decir, el ayuntamiento tiene unos recursos que son muy limitados, pero a veces actúa como un multiplicador, ¿no?, de esos recursos, ¿no? Pero en la experiencia de Paredes de Nava, ¿quiénes han sido aliados claves, ¿no?, en esta lucha? Bueno, yo además creo que va a haber grandes aliados. ¿Por qué? Porque ahora mismo, según las últimas encuestas, no sé si son del CIS o las encuestas que afectan a los españoles, dice que los dos mayores problemas son la vivienda y la emigración, y en este orden, ¿no? Y esto, aunque no lo creamos, es una muy buena noticia para el medio rural, porque si esos dos problemas fueran, por ejemplo, vamos a decir, el terrorismo y la corrupción, que serían dos problemas tremendos, pero la solución no iba a estar en el medio rural. En cambio, parte de esa solución se puede encontrar en nuestros pueblos. El problema de las ciudades puede tener parte de su solución en el medio rural. Y eso es hacia donde tenemos que trabajar. Y eso se trabaja solo con alianzas, porque tenemos que trabajar entre medio urbano y medio rural. Las alianzas pueden ser públicas, o sea, que igual que los ayuntamientos se han dado cuenta de que hay que hacer una política activa, se den cuenta otras administraciones y se genere una red pública de intervención, fundamentalmente en materia de vivienda, para lo cual, por ejemplo, es prioritario empezar a definir nuevos tipos de vivienda vinculadas a la repoblación, porque la vivienda siempre ha ido ligada a lo público como la vivienda protegida, la vivienda de protección oficial, que tiene que seguir existiendo porque atiende a otras demandas y otras problemáticas. Pero en nuestro caso creemos que se debe de definir un nuevo tipo de vivienda enfocada al reto demográfico completamente. Y esto también puede generar alianzas privadas o público-privadas. ¿Por qué? Porque al existir esa bolsa de viviendas vacías en el medio rural, a un precio, en el caso de Paredes, no hablo de otros lugares, que puede rondar la tercera parte de la nueva construcción, en un momento en el que están subiendo mucho la nueva edificación, pues puede suponer la intervención de determinados fondos de economía de impacto social que pueden generar alianzas con los ayuntamientos para la gestión de esos inmuebles y puesta en marcha de lo que hablábamos antes de ese dinamismo de inmobiliario tan necesario para poder tener viviendas en alquiler y viviendas en compraventa que al final no se van deteriorando. Perfecto. Pues hace pocas fechas se presentaba aquí en Paredes de Nava un informe sobre la vivienda en el mundo rural, la vivienda vacía en el mundo rural, y se ponía de manifiesto una cierta paradoja, porque por un lado tenemos mucha vivienda vacía, pero por otro lado tenemos mucha necesidad de vivienda habitable, y no es fácil
casar ambas realidades, ¿no? La pregunta es, ¿qué habéis hecho en Paredes para dar solución a este tema de la vivienda en el mundo rural? Bueno, estas jornadas precisamente estaban promovidas por Tu Techo, que es una empresa de economía de impacto que estaba trabajando en ciudades fundamentalmente para combatir el sinhogarismo. Y en un momento dado, bueno, pues pudimos conocerles a través de la Fundación Talento 58, que también trabaja o da servicios poblacionales en el medio rural, y pues llegamos a una muy buena sintonía y a raíz de aquello se generó Tu Techo Rural. En cierto modo, ellos ya estaban pensando el tema, pero bueno, la experiencia piloto fue aquí en Paredes, donde han adquirido 12 viviendas que han puesto a través de la Oficina de Repoblación en marcha y que eran viviendas que estaban vacías, que estaban en venta desde hacía mucho tiempo, no se compraban, pero el precio era un precio muy asequible, era un precio que no tenía nada que ver con las viviendas de las ciudades, ni siquiera con la vivienda de nueva construcción. Con lo cual se gestiona ese alquiler, se posibilita que la Oficina de Repoblación pueda venir más gente porque ya tenemos resuelto el problema de la vivienda. Y bueno, pues esta puede ser un modelo atractivo que incluso puede ser llevado a cabo por la administración. Pero siempre volvemos a lo de antes, siempre que esté concebida ese tipo de vivienda como vivienda repobladora, no como vivienda protegida de protección oficial. Esas viviendas, como decía, son necesarias, pero en este caso tenemos que innovar también en materia de vivienda para llegar a acuerdos público-privados para la gestión de todo ese parque. Muy bien, la llegada de nuevos pobladores aquí a Paredes de Nava, por un lado entiendo que exige pues más servicios públicos y de alguna manera atender, ¿no?, las necesidades de integración. Por otro lado, estos nuevos pobladores también aportan no solamente trabajo, sino a veces emprendimiento, ¿no? ¿Tu impresión es que el balance económico de la llegada de estos nuevos pobladores ha sido positiva para el municipio? Muy positiva. Y además en ese ámbito habría que sacar hasta dos conclusiones. Primero, que hay pobladores, los nuevos pobladores, que están actuando ya como pequeñas oficinas de repoblación, con sus paisanos, con su familia. Ya ellos nos liberan a nosotros de esas tareas de acogimiento. Ellos mismos se van incorporando, vente aquí, como a lo mejor les pasó a muchos españoles en otra época y en otros países, ¿no? Vente aquí conmigo que vas a estar bien, ¿no? Y ya es una garantía para que el que llega se sienta arropado, ¿no? Y por otro lado, estamos detectando y eso nos gustaría hacer un estudio que estamos con un profesor de la Universidad Francisco de Vitoria en contacto para determinar el impacto económico que está generando esa llegada en los propios vecinos de aquí y en la propia sociedad, ¿no? O sea, no solo por el movimiento de alquileres y de compra-venta de inmuebles, que eso ya genera, sino también lo que recibe el ayuntamiento por cada nuevo empadronado, en la optimización de los servicios públicos. O sea, si tenemos un profesor para 15 niños, pero ahora lo tenemos para 20, estamos optimizando nuestros propios servicios. También es necesario cuantificar todos esos valores que se están generando, ¿no? Y es un dato muy interesante porque nosotros podremos decirle al vecino de Paredes, mira, es que con la llegada de cada nuevo poblador a ti te repercute en el bolsillo tanto, porque la farola da lo mismo que haya 10 que 20 habitantes, va a costar lo mismo tener esa farola, pero si la podemos pagar entre 20 nos va a salir a todos más barato, ¿no? O sea, hay que valorar todas esas circunstancias nuevas que se están generando y que suponen una movilidad económica en estos pueblos que estaba más paralizados, ¿no? Perfecto. Y hemos hablado de la oficina de repoblación, pero muchas veces las personas que vienen de otros países y se instalan en Paredes se convierten a su vez como en embajadores de Paredes, ¿no? En algo así como nuevos repobladores, ¿no?, del municipio. ¿Cómo valoras el papel que juegan las comunidades y las familias que se han implantado en Paredes como en esta función, ¿no?, un poco de llamada, Claro, ¿no? eso es lo que te digo, es que son ellos mismos ya acogen a los nuevos que llegan, se crea una comunidad donde el trato humano, donde la amabilidad es fundamental. Y eso al final pasa también un poco, es volver a la cultura, es volver al desarrollo de lo mejor que tenemos todos nosotros, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que eso va haciendo el pueblo un lugar mejor para vivir.
Entonces, esa labor que están desarrollando muchos de esos repobladores o nuevos pobladores es fundamental para la llegada de otros y que se sientan bien. Lo valoramos muchísimo, ese trabajo es fundamental. Perfecto. Me ha gustado esta idea de que un poco de abandonar ese discurso tan victimista, ¿no?, que hemos escuchado en ocasiones con esto de la España despoblada, etcétera, ¿no? Y cómo el mundo rural es también una oportunidad para solucionar problemas que son de ámbito más nacional, ¿no? Hemos mencionado dos, ¿no? La vivienda, hemos mencionado el trabajo, pero la inmigración, pero creo que también en el tema de energía ha sido una de las claves, ¿no?, que se ha utilizado en Paredes como una fórmula que no solamente contribuye a repoblar el mundo rural, sino que también da respuesta a uno de los grandes desafíos que tiene España, ¿no? El energético, sí. Eso que dices un poco del discurso, de haber pasado del discurso del lamento y la despoblación hacia el discurso positivo de la repoblación y la acción, pues yo creo que eso se lo debemos mucho en parte a una entidad, al Hueco de Soria, que organiza todos los años la Feria de Presura, ahora ya en distintas partes de España, y en la cual, bueno, nosotros desde Paredes siempre hemos estado muy ligados porque han ido viendo, se han ido adelantando a todo lo que podía llegar y lo que podía venir. Y precisamente en ese discurso positivo y en ese discurso optimista es donde creo que radica todo el tipo de política que se desarrolle en esta materia, ¿no? Y el tema de las energías, en nuestro caso, nosotros en Tierra de Campos, Paredes de Nava está en Tierra de Campos, una comarca natural que abarca parte de Palencia, Valladolid, Zamora y León. Bueno, pues durante décadas, casi me atrevería a decir durante siglos, no hemos visto inversiones de ningún tipo, ni públicas ni privadas, ¿no?, que generen una actividad capaz de producir un cambio, ¿no? La única que ha llegado en los últimos años han sido las energías renovables, de un importe tan grande que pueden tener, o consideramos que pueden tener, un efecto de cambio. Esto es importante porque también hay que reformular esos proyectos de energías renovables. Hasta ahora es importante porque la energía es limpia, porque es estratégica para nuestro país, por todo los beneficios que puede tener, ¿no? Pero también tiene que dejar algo en el territorio. O sea, las energías renovables son unas inversiones de mucho calado que son importantes para todos, incluso para Europa, y por lo tanto también tienen que tener una repercusión en el territorio donde se ubican. Yo creo que hay que repensar unas medidas compensatorias de ámbito ya no solamente medioambiental, sino también de ámbito social y económico, que generen nuevas oportunidades y nuevas actividades vinculadas a esa actividad energética. Creo que esa es una asignatura en la que debemos de pensar más. Uh-huh. Y cuando uno viaja por Europa, ¿no?, por Francia, por Alemania, se da cuenta de que hay un tejido industrial, a pesar de que Europa en general ha tenido un retroceso, ¿no?, en lo que es su potencial industrial, pero mucho más difuminado en el territorio, ¿no? Uno encuentra industrias, pequeñas industrias a veces, pero en muchas poblaciones, ¿no? Aquí en España parece que se optó por un modelo más de gran concentración industrial en algunas zonas muy específicas, ¿no? En un momento en que hablamos de la necesidad de reindustrializar, ¿no?, porque hemos perdido mucha competitividad, ¿no?, como país, ¿crees que también ahí en la reindustrialización puede haber una oportunidad para el mundo rural? Creo y considero que debe de ser así, claro, porque por dos circunstancias. La primera, porque con las energías renovables la energía está en ese medio rural. Ya tenemos la energía, que es un factor fundamental. O sea, podemos pensar que para la industria tener una energía barata y con las renovables, con un concepto general, con la que tiene que haber sus distintas componentes de distintos tipos de energía, pero concebir que las renovables pueden abaratar nuestro sistema productivo, yo creo que es un acierto. Y luego, por otro, porque están los alimentos, que es la otra pata fundamental ahora mismo de nuestra sociedad, y es el sector agroalimentario. Y también eso está en el medio rural. Entonces yo creo que hay que articular fórmulas de combinación de la energía con el agroalimentario. Todo esto va a producir unas industrias limpias y en las que se produce la transformación donde se produce la materia prima, ¿no? Yo creo que todo esto es fundamental y además tiene una distribución en el territorio mucho más equitativa y posibilitaría, bueno, pues la llegada de más pobladores, no solamente
porque eso ya sería como el siguiente paso en la repoblación. Ahora estamos en un paso en el que estamos cubriendo las necesidades laborales que nos han fijado con gente de aquí. Pero si somos capaces de generar esa industria en el medio rural, necesitaremos nueva gente y empezará otra fase de la repoblación con distintos parámetros, porque tendremos que atender nuevas necesidades, nuevas posibilidades de vivienda y todo un nuevo entramado de repoblación, ¿no? Bueno, lo bueno de hablar con Luis Calderón es que muchas de estas ideas son ideas que se han aplicado y se han aplicado con éxito en Paredes de Nava, y aquí hay iniciativas industriales que sin duda van en la línea de lo que comentas, ¿no? Generar nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas potencialidades para la Sí, repoblación, ¿no? sí, sí. Cambiando un poco de tercio, si no tengo mal el dato, en Paredes estamos hablando de 120 nuevos empadronados, ¿no? En el pueblo en los últimos años, ¿no? Yo creo que ya más. Ya más, ¿no? Ya Pues el dato los está últimos datos que me desactualizado. dio Yolanda Díez, la concejala de repoblación, yo creo que rondábamos ya los 180. Los Sí, 180, ¿no? sí. ¿Y quién está viniendo? ¿Cuál es el perfil de estos nuevos pobladores que deciden mudarse a Paredes de Nava, venir al mundo rural en la Castilla más profunda, en Tierra de Campos? Bueno, el perfil sí que hay varios perfiles, pero un poco definidos. Lo que pasa que nosotros lo que buscamos es que todo el sistema sea un sistema organizado y con un acompañamiento permanente estamos intentando humanizar todo este proceso administrativo nuevo, ¿no? Entonces, el que quiera venir, la gente puede venir como quiera, ¿no? Pero lo ideal es que venga a través del procedimiento que tenemos, porque eso da unas garantías de éxito ya contrastado, ¿no? Todo nos puede salir mal a veces, pero en este caso creemos que se debe de unir a ese proceso de la oficina de repoblación que se dirige desde la concejalía que hemos creado específica para esto, ¿no? Entonces, a raíz de esto hemos detectado varios perfiles, básicamente o fundamentalmente estamos hablando de un 75% de personas que no son españolas o bueno, que no viven en España. Es verdad que hay un 25% de gente también que vivía en otras ciudades de nuestro país y luego, pues fundamentalmente son iberoamericanos. Por ejemplo, tenemos una colonia bastante, vamos, colonia, por llamarlo de alguna manera, un grupo de nuevos pobladores cubanos, argentinos, colombianos, bueno, un poco de todos los países, uruguayos, de los países de Iberoamérica, ¿no? Entre, por ejemplo, los argentinos destaca el carácter emprendedor, es verdad, o sea, es un perfil que vienen con muchas ganas de emprender negocios. De hecho, han abierto gimnasios, restaurantes, pastelerías, entonces huecos que teníamos que no se habían cubierto y que han visto la oportunidad y la han aprovechado, ¿no? Y luego tenemos otros perfiles que se dedican más a todo el tema de asistencia sociosanitaria, cuidado de mayores, temas también enfocados a explotaciones agropecuarias donde hay mucha demanda de trabajadores también. Bueno, y la verdad es que en cualquiera de los casos lo que sí que el perfil mejor es el que no ha habido choque de cultura, sino que ha habido una integración de la cultura de aquí con la de allí y los vecinos de aquí también han sido muy comprensivos y muy acogedores con toda la gente que está viniendo. Has hablado de la oficina de repoblación, ¿no? Y ¿podrías explicar un poco más cuál es el rol de esta oficina y cuál ha sido el protagonismo que ha tenido en esta nueva estrategia, ¿no?, de repoblación aquí en Paredes? La oficina de repoblación no es una oficina físicamente, no es un mostrador en el que me pongo y a ver quién viene a repoblar, ¿no? Sino que es un concepto activo en el que se vincula a una concejalía, Yolanda Díez, y nosotros sacamos un contrato de asistencia técnica de servicios poblacionales con un contrato público. Es verdad que además hemos conseguido la financiación, como te decía, del MITECO para llevarlo a cabo. Ese contrato público, el adjudicatario fue Proyecto Arraigo, que es una empresa que se dedica a estos servicios. ¿Y por qué tenemos que contratar a alguien? ¿Por qué no lo puede hacer directamente el ayuntamiento? Pues porque al final la oficina de repoblación está detectando aquí las necesidades, está detectando aquí la vivienda, pero los proyectos y la vida de la gente que está fuera y que quiere venir aquí es necesario conocerlos en La Habana, en Madrid, en Barcelona o en Buenos Aires.
Y claro, eso no tenemos nosotros articulado ese procedimiento. En cambio, estas empresas trabajan en esos países, trabajan en esas ciudades y tienen una bolsa de personas que pueden venir a vivir aquí. Luego hay que adaptar ese perfil perfectamente al encaje, a la pieza que va a venir a Paredes de Nava. Estupendo. Estamos ahora en el aula de la poesía, ¿no? Sí, Aquí recientemente inaugurado. recientemente inaugurado dentro de un gran complejo cultural, ¿no? Que es este Centro de Artes Escénicas, que se ha convertido en una obra muy emblemática, ¿no? Como foco cultural en Tierra de Campos, ¿no? ¿Qué papel juega la cultura en todo esto? Porque a veces nos hablamos mucho de, pues eso, ¿no? De inversiones, de empleo, hablamos de vivienda, hablamos también de transporte, pero algo tan intangible, ¿no? Como la cultura, ¿qué papel juega en la repoblación? Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que bastante más del que pensábamos, porque al final la repoblación es un nuevo enfoque del horizonte de los pueblos. O sea, consiste en abandonar determinados discursos negativos para empezar a ver las cosas de otra forma. Y en eso la cultura nos posibilita el cruce de visiones con la gente que viene que a lo mejor en sus países lo está pasando realmente mal, pero que aquí valora, por ejemplo, la educación de los hijos, porque un colegio en Paredes de Nava o en un pueblo de Palencia son colegios que no están masificados, son colegios que tienen los mejores índices PISA de Europa, y entonces, bueno, pues eso también lo valoran y están pensando los que llegan en el futuro de sus hijos. Eso también es empezar a pensar en el ámbito cultural. Y luego todo esto pasa porque el lugar al que llegan todos estos nuevos pobladores tiene una historia, tiene un proceso vital de siglos en los que se ha ido definiendo una idiosincrasia, en los que hay un patrimonio arqueológico, hay un patrimonio arquitectónico, hay un patrimonio humano también, y en el que hay que integrarse. Y por eso el definirlo a través de la cultura, que al final la cultura es la que nos posibilita el entender al otro, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Y de ahí también pues ha surgido este aula de la poesía que acabamos de inaugurar recientemente y que, bueno, encima es gestionado por un nuevo poblador, un poeta, Sergio García Zamora, que llegó aquí a Paredes, o conoció Paredes porque ganó el certamen de poesía Jorge Manrique, que organiza Diputación y Ayuntamiento, y años después de la pandemia, pues ya vino por aquí y ya se asentó con su familia. O sea, tenemos la cultura como un elemento importante en la integración, ¿no? Has hablado de que la experiencia aquí en Paredes demuestra que hay una sociedad que acoge, ¿no? A los nuevos pobladores y también una voluntad, ¿no? Por parte de los nuevos pobladores de integrarse en la sociedad aquí en Paredes y en conjunto en la sociedad española, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que las tendencias más críticas, ¿no? Más contrarias a la inmigración, pues están cogiendo auge, ¿no? Es verdad que más en las grandes ciudades que probablemente que en el mundo rural, pero hay un cierto movimiento, ¿no? En esa línea. ¿A ti te preocupa que estas tendencias puedan suponer un freno, puedan suponer un impedimento a un proceso de repoblación como el que se vive en Paredes? Bueno, claro, preocupa. El tema es que, como te decía, la inmigración es el segundo problema de los españoles. Y tenemos que intentar ser capaces de que parte de esa preocupación se pueda solucionar en el medio rural. Y para eso debemos de articular procesos ordenados, procesos humanizados, en los que haya una integración de las personas. Yo creo que precisamente para combatir esa preocupación, pues debemos de articular un procedimiento entre las dos partes, entre el mundo rural y el medio urbano, que el mundo urbano empiece a mirar al mundo rural de otra forma. Y entonces nosotros podremos acoger, ¿no? Fíjate, nosotros cuando la guerra de Ucrania, por ejemplo, en el año 2022, aquí vivía un grupo de ucranianos y iniciamos uno de los primeros convoys a la frontera para traer refugiadas ucranianas a la localidad. Pensando nosotros que iban a ser, era una causa solidaria, se volcó todo el pueblo, se volcaron los pueblos de alrededor, conseguimos fondos de particulares, de clubs, de parroquias, de asociaciones, de pueblos colindantes. No tuvimos un euro
público para la gestión de casi 200 refugiadas desde Paredes de Nava que íbamos dirigiendo a otros pueblos y aquí también, pero nos dimos cuenta de que las refugiadas tenían su mundo en Ucrania, tenían que volver porque estaban pendientes de sus familias, estaban pendientes de sus maridos, de todo lo que estaba pasando. Y entonces poco a poco se fueron marchando. Aquello que fue una causa solidaria muy loable y la verdad que creo que hicimos una gran labor, pero no era un modelo repoblador, era una situación coyuntural de una guerra en la que un pueblo acoge, ¿no? Y eso nos generó que había que enfocarlo de otra forma y de ahí surgió la oficina de repoblación. ¿Sabes? Con ese intento fallido de repoblación, que al final era un efecto solidario, bueno, pues nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar de otra forma. Y por eso empezamos a gestionar los proyectos de los que quieren venir de otra manera, que es a través de esta oficina, con esa ordenación que te comento. Muy bien. Durante la epidemia del COVID y por razón de causa mayor, hubo un auge del teletrabajo, ¿no? Y hay quien pensó que el teletrabajo podía ser también una gran oportunidad, ¿no?, para el mundo rural, en la medida en que ya no hacía falta esa presencia física, ¿no?, en todos los centros que se ubicaban en las grandes ciudades, ¿no? Eso parece que se ha desinflado mucho, ¿no? Parece que fue una tendencia que tuvo su momento, pero que no, es decir, que realmente ha bajado mucho, ¿no? Pero sí es verdad que estamos ahora en una nueva revolución tecnológica, inteligencia artificial y nuevas formas de trabajar de manera distinta. En este sentido, ¿ves que estas nuevas tecnologías pueden suponer también un impulso o en Paredes tenéis alguna experiencia de cómo aprovechar un poco ese cambio tecnológico para ponerlo al servicio de estas políticas de repoblación? Sí, es verdad que con la pandemia surgió la esperanza del teletrabajo como repoblador, mm, pero fue un poco, se acabó, ¿no? Llegó hasta donde llegó y no dio más de sí. Sin embargo, nosotros aquí en Palencia, ya no solo en Paredes, sino en Palencia, sí que tenemos una infraestructura, son dos infraestructuras que han definido un nuevo panorama. Una es la llegada de la alta capacidad de Internet a todos los pueblos, porque eso sí que se ha avanzado, por ejemplo, o la llegada de la alta velocidad ferroviaria a la capital. Eso, por ejemplo, define nuevas perspectivas, porque el problema de la despoblación y de la repoblación tiene que afectar también a las cabeceras, a las ciudades intermedias, que es donde están nuestros servicios, ¿no? A las capitales. Y el posibilitar con la alta velocidad que haya cientos de trabajadores que puedan vincularse a Madrid o a otras ciudades, ¿no? Pero y teletrabajar determinados días, yo creo que esto abre una puerta muy importante para que no decaigan nuestras capitales, porque son ciudades pequeñas, son ciudades de 70, 80 mil habitantes, donde es necesario que exista ese tipo de trabajadores para que no decaigan los servicios, como pueden ser hospitalarios o de otro índole, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que en esas dos líneas, tanto en Internet como en la alta velocidad ferroviaria, es fundamental para la lucha contra la despoblación. Sí, aquí en Paredes, de hecho, creo que pusisteis en marcha un centro de lo que se llama coworking Ah, sí, ahora, ¿no? sí, 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 ¿Eso ha sido una experiencia positiva? ¿Se está sí, utilizando sí, y es un elemento más en esta sí. política? Sí, sí, inauguramos un centro de coworking eso ha posibilitado que gente que a lo mejor es población más temporal alargue sus temporadas en la localidad, ¿no? Y vaya generando más o vuelva a generar sus vínculos con el pueblo, lo cual también es importante, que haya ese tipo de centros. También hemos trabajado el tema del coche eléctrico compartido, también en el ámbito de las nuevas tecnologías, ya con apps que se controlan, también a través de una empresa de Palencia que nos facilitó todo esto, o incluso también en el tema de la movilidad, bueno, pues hemos puesto autobuses comarcales para vincular las localidades pequeñas con la cabecera, lo cual es la mejor campaña comercial que habíamos hecho nunca, porque aunque esos autobuses los pagamos los ayuntamientos y posibilitan que gente que en sus pueblos no tiene determinados servicios, pues pueda tenerlos una vez por semana y está funcionando también muy bien. Perfecto. Em, Hay muchas experiencias, estamos viendo que no es una fórmula
mágica, ¿no?, que se ponga y ya funcione, sino que es un conjunto de políticas, ¿no? Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de inversión y emprendimiento, hemos hablado ahora de movilidad, hemos hablado de cultura, hemos hablado de inmigración, o sea, es un conjunto, ¿no?, de políticas. Pero una pregunta un poco lo que puedas contar, pero ¿qué no salió bien, ¿no? Es decir, que de las distintas iniciativas, de las distintas cuestiones que se han puesto en marcha, ¿hay alguna que te has dado cuenta, mira, por aquí no avanzamos, ¿no? Esto no nos funciona, ¿no? Bueno, pues una cosa que a veces no sale bien es que cuando se oye ahora Paredes de Nava, quizá en determinados lugares, hay gente que quiere venir. Y claro, eso no puede hacerse de una manera desordenada o un poco caótica, ¿no? Sino que nos hemos dado cuenta de que esa llegada tiene que ser a través del procedimiento municipal que hemos establecido, ¿no? Porque cuando alguien ha venido fuera de ese procedimiento, pues a veces se puede llevar una decepción. Entonces, para que alguien que quiera venir, que lo haga a través del instrumento que hemos generado, creo que sí. Y también te digo, pues quizá como experiencia fallida como repoblación fue el tema de las refugiadas ucranianas. Pero claro, nos hemos dado cuenta de que hicimos una labor social y solidaria muy importante, con lo cual nos compensó quizá esa otra. Eso te das cuenta de que cuando hay determinados colectivos que hay que atender, pero que no van ligados a la repoblación, ¿no? Y también en materia de vivienda tenemos que trabajar todavía porque la oferta de vivienda todavía es insuficiente. Ahí también tenemos que trabajar mucho y tenemos que buscar nuevas fórmulas que ya estamos pensando en ellas. Muy bien, una pregunta un poco más personal, Mm. pero en todo este proceso creo que llevas ya 2, 3 legislaturas, ¿no?, al frente del ayuntamiento aquí en Mm. Paredes y muy implicado en esta lucha. Yo creo que en cierto modo te has convertido en un cierto referente, ¿no? No solo aquí en Palencia, en Castilla y León, sino creo que en el ámbito nacional. Pero ¿ha habido momentos que te has sentido solo, que te has sentido un poco profeta en tu tierra, o que te has sentido un poco Cid campeador, o te has sentido más acompañado por otros alcaldes, por un movimiento más amplio, ¿no? Sí que hemos creado una red de alcaldes que estamos un poco en la misma lucha, ¿no? Sabíamos que esto era una batalla solitaria, porque estamos abriendo un camino, ¿no? Nos gustaría que quizá otros ámbitos, ¿no?, administrativos se unieran lo antes posible a esta vía que está dando resultados, porque como te digo, ha sido muy importante el mantenimiento de los servicios, el mantenimiento de las infraestructuras, pero se necesita política activa en repoblación. Ya no solamente es la pasividad del servicio, de mantener el servicio, ¿no? Y tampoco podemos pensar en debates sobre la desconcentración de servicios, sobre la fiscalidad diferenciada, sobre tal. No podemos esperar a que todo eso venga. Esto teníamos que actuar. Nosotros, como dices, pues ya llevábamos unos años en la alcaldía y veíamos que aunque mejorábamos las condiciones de vida en el pueblo, no aumentaba el padrón ni venía nadie nuevo a trabajar aquí o a emprender. Sin embargo, con el proceso activo, ese proceso innovador que hemos generado, sí que hemos visto que da resultado. Por lo tanto, bueno, pero sabíamos que era un camino en el que íbamos a estar solos, ¿no? Porque estábamos empezando a abrirlo. Afortunadamente, como te digo, se ha creado una red de alcaldes que compartimos experiencias de alcaldes, bueno, hablo de concejales de ayuntamientos, ¿no? Porque al final esto es un equipo el que está detrás y en mi caso yo tengo mucha suerte con toda la gente que está trabajando, tanto de técnicos como de concejales en el equipo repoblador. Muy bien, pues vamos terminando, pero sí me gustaría, si fueras capaz de sintetizar en una respuesta a un alcalde hablabas antes de Paredes como municipio grande, y realmente lo es en términos de Castilla y León, pero un municipio mediano, ¿no?, que pues de 500, de 1000, de 1500 habitantes, que ve cómo año a año va perdiendo población, ¿no?, y una población cada vez más envejecida, y tiene cierta desesperanza, ¿no? Entonces, un poco desde tu experiencia, ¿qué mensaje, ¿no?, qué le dirías a este alcalde, ¿no?
Bueno, yo le entiendo perfectamente al alcalde, porque sabes lo que es esa desazón, ¿no? Porque al final el que se está enfrentando a Puerta Gallola a la política es al vecino, es el alcalde. No estamos hablando de otro tipo de política. Pero bueno, yo creo que hay un camino para la esperanza, creo que hay un momento bueno, quizá por lo menos los pueblos de nuestro territorio, que el sector agroalimentario tiene que despuntar, como te digo. Estamos en un momento en el que hay que llegar a esa vinculación de la producción de energía renovable con el agropecuario, de modo que eso va a generar muchas oportunidades. El campo va a estar cada vez más valorado y, por lo tanto, estamos en un lugar en el que las cosas van a ir llegando. A mí me gustaría también que fuera todo más rápido. También creo que debemos de buscar una colaboración de municipios para comarcalizar esa repoblación, de modo que, porque entiendo que un alcalde solo no puede, pero si podemos hacer definir en el territorio un reparto de las zonas de cómo se debe actuar, y eso quizá pues ya sí que te va de a lo mejor cuando otras administraciones se metan en esta línea, pues que se organice a nivel provincial, y se puede organizar perfectamente, de modo que todos los pueblos que quieran repoblar pues tengan ese instrumento a su lado, ¿no? Muy bien, y ya una última pregunta. Hace poco participabas en una publicación que impulsó la Universidad Francisco de Vitoria, que se titulaba España 2040, y sintetizabas en un capítulo pues muchas de las ideas, ¿no?, que hemos estado comentando desde tu experiencia, cómo poner en marcha políticas que sean eficaces en términos de repoblación, ¿no? Pero la pregunta es más, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te gustaría que fuera un Paredes de Nava en el 2040? ¿Cuál es la perspectiva que tienes sobre tu propio pueblo? Bueno, pues la perspectiva es un poco con la base o los cimientos que se están definiendo ahora en este momento, ¿no? Porque el 2040 al final no está tan lejos. Nosotros afortunadamente tenemos unas infraestructuras ferroviarias que van a permitir el transporte de mercancías dentro de la línea de la descarbonización también. Tenemos en marcha una planta de refinado de aceite de oliva, girasol y colza, que se está construyendo precisamente de una empresa vinculada a las renovables, de Ibereólica, que eso va a generar un poco todo ese dinamismo, el que te decía en la pregunta anterior, ¿no? Y que va a ser real, porque eso ya está ahí. Entonces yo creo que, bueno, pues que sea un lugar en el que con esos tres pilares de la repoblación, del sector agroalimentario y de la cultura, pues hayamos hecho un sitio muchísimo mejor para vivir y muy atractivo para todo el que quiera venir y que se sienta integrado perfectamente. Ese, por supuesto, que sería mi sueño, claro. Muy bien, pues Luis, yo quiero felicitarte porque has sido uno de los pioneros en la repoblación, con un caso de éxito, creo que incuestionable, aquí en Paredes de Nava, y simplemente invitar a todos los que escuchen este podcast a que vengan a Paredes, disfruten de un maravilloso patrimonio cultural y artístico que atesora este pueblo, y que además pues puedan ver con sus propios ojos el dinamismo y el crecimiento que Paredes de Nava está teniendo gracias a un liderazgo del ayuntamiento que creo que ha sido muy, muy impresionante. Así que enhorabuena y gracias. Bueno, muchas gracias Ignacio a ti por esta oportunidad, y bueno, pues que sigamos un poco todos trabajando juntos. Muchas gracias. Muy Siente el latido de esta tierra que a pesar de todo aún te espera. Levanta